Os voy a hablar un poco de lo que es el hogar circular. Primeramente me presento para los que no me conozcáis. Soy Beatriz Quintana y me dedico a crear sistemas que sean mucho más sostenibles para el entorno, tanto en empresas como, en este caso, en los hogares. Y esto lo empecé a hacer de una manera más profesional hace 3 años a través de un proyecto que se llama Cultura Circular y que es un poquito el alma mater de lo que es Hogar Circular y la visión, un poquito la dirección. Hogar Circular realmente nació como una rama de ese mismo árbol. Y debido a la necesidad de trabajar en el primer sector económico y social, que es la familia, que es el hogar. Como os comentaba, muchas gracias por estar aquí. En cualquier momento, si necesitáis hacer alguna pregunta, podéis escribir al chat. Igualmente, habrá un tiempo de preguntas después. Os voy a comentar en qué va a consistir el webinar, que durará unos 40 minutos aproximadamente, y veremos 3 puntos principales. El primero va a ser lo que es la economía circular y la vinculación que tiene con lo que es la economía doméstica. La segunda parte que veremos será el hogar como una célula planetaria y esa vinculación entre el hogar y el planeta. Y por último, ¿qué es esto de hogar circular? Que suena así tan innovador. Y ejemplos prácticos que se pueden llevar a cabo en el hogar esta misma tarde. Así que, primeramente, quería ver la frase con la que hemos comenzado, que hablaba de antes de cambiar el mundo, da 3 vueltas por tu casa. Muchas de vosotras conoceréis a lo mejor ese proverbio, no es muy nuevo, pero me interesa mucho porque al final de lo que trata es de mirar lo propio antes de mirar lo ajeno, a ocuparse de lo cercano, de lo cotidiano, de aquello que tenemos más a mano, de lo familiar. Para mí, la realidad es algo así. La realidad para mí es un conjunto, bueno, de gotas de lluvia que si tenéis en la mente cuando caen en un charco, al final las circunferencias que genera, los círculos que genera la propia gota acaban afectando a otras gotas que están cerca de ella. Cada círculo concéntrico, es decir, cada gota que cae dentro del agua, para mí representa un sistema. Hay unos sistemas que son más sencillos y otros que son más complejos, pero todos y cada uno de ellos está intrínsecamente vinculado. Por lo tanto, lo que ocurre en un sistema acaba afectando al otro y así sucesivamente. Cuando hablo de sistemas, ¿qué quiero decir? Estoy hablando de un sistema como puede ser la familia. Otro sistema puede ser, por ejemplo, una empresa. Otro sistema puede ser una institución, un colegio, una ciudad, también es un macrosistema. Al fin y al cabo, como se define, es como un conjunto ordenado de normas y procedimientos que regulan el funcionamiento de todo un grupo o de un colectivo. Por ejemplo, llevándolo más hacia el cuerpo, hacia nosotras, el sistema digestivo y el sistema respiratorio. Puede que en una primera golpe de vista pensemos que son independientes, pero al estudiarlos de una manera aislada, de una manera básica, decimos, bueno, cada uno tiene su propio proceso, su propio ciclo dentro de su sistema. Pero cuando entras ya en la complejidad de cada sistema, comprendes que realmente están relacionados y que tienen cosas en común. Por ejemplo, para respirar a veces respiramos por la boca, que es lo mismo que donde ingerimos los alimentos. Entonces, hay ciertas partes que comparten esos sistemas. Por lo tanto, no hablamos de sistemas 100% cerrados. No podemos seguir pensando que realizamos cualquier proceso, cualquier acción en nuestra vida sin que tenga impacto. Cuando hablamos de cosas como residuo cero o carbón neutro, realmente son conceptos que nos ayudan a imaginarnos una realidad, pero toda acción que hagamos tiene un impacto y afecta. Lo bueno es que cuando conseguimos neutralizar ese impacto es regenerando esa acción. Por ejemplo, si cortamos un árbol, luego plantamos otro y así estamos nivelando ese impacto que hemos realizado en ese terreno. Por lo tanto, si uno de los sistemas tiene fallos o no funciona con todo su potencial, hay pérdidas de energía. En el ejemplo de la familia, que es un sistema también complejo, tenemos varias patas
que ayudan a que se equilibre ese sistema. Está, por ejemplo, lo que es la economía. Si en una familia falla la economía, eso afecta a todo el sistema. Puede afectar, bien sea porque no se pueden comprar alimentos o porque no se puede destinar ese dinero a unos estudios o a unos viajes, entonces va a tener repercusiones en la salud. En otras familias, por ejemplo, puede que el sistema económico-financiero esté muy bien, pero que el sistema afectivo no funcione. Por lo tanto, también habrá desequilibrios y no estará del todo regulado. Que esto es lo que está ocurriendo a nivel global. Esto era únicamente la introducción, pero ahora ya vamos con el primer punto, que era la economía circular vinculada a la economía doméstica. Bueno, yo soy una... Ay, perdona, que alguien dice que alguien no puede oír. ¿El resto podéis escuchar? Que me comentaban ahí en el grupo. Vale. Sí, se escucha bien. Sí, Celia, sí. Sonia, creo que a lo mejor es un problema tuyo. A lo mejor si te conectas desde el teléfono, por ejemplo. Si puedes, Sonia, porque creo que eres la única que tiene ese fallo. Ya lo siento. Si pudiera estar ahí, te echaba una mano. Si no, prueba a ver eso desde el móvil, con el mismo enlace puedes entrar, o en el iPad como otras compañeras. Bueno, pues ahí vamos. A mí se me corta. ¿A ti se te corta, Paqui? Eso seguramente es la conexión. Si tienes algún programa abierto, podéis cerrarlos, porque eso al final coge datos. Entonces, quitar a verlos, también si hay mucha gente conectada en la casa, eso al final reduce un poquito el internet. Vale, pues seguimos por aquí. Estaba en el punto número 1, que es de qué trata la economía circular y qué vinculación tiene con la economía doméstica. Bueno, a mí me gusta mucho explicar conceptos relativamente complejos de una manera sencilla. Y este esquema, por ejemplo, me parece que lo representa a la perfección. Cuando hablamos de economía circular, tenemos que hablar primero economías que lo han precedido para entender por qué ha surgido este nuevo concepto. Veis en la imagen lo que es la economía lineal, que esa es la que hemos seguido desde que comenzamos, bueno, la era industrial básicamente, y que ha basado todo su proceso en extraer materias primas de la tierra, transformarlas a través de una industria. Esa industria creaba un material, con ello un producto que llegaba a un establecimiento donde el ciudadano lo compraba y al cabo de X tiempo se acaba tirando. ¿Por qué es un sistema lineal? Porque no están vinculados la extracción con los desechos. Es decir, que cada vez se extrae más, quedando menos materia prima y generando más residuo, como podemos ver en vertederos, en basureros. Y esto hace también que haya crecido el residuo de una manera, bueno, pues sin igual en la historia. La segunda que tenemos es la economía del reciclaje, que las enseñanzas vinculadas a la sostenibilidad han hablado mucho de cómo mejorar el planeta a través del reciclaje. Por supuesto que el reciclaje es indispensable y hay que seguir haciéndolo, pero es un proceso paliativo a un problema, no es preventivo, como estamos buscando ahora con la economía circular. Cuando se habla del reciclaje, es un paso intermedio. Como bien hace la flecha, que mareas un poquito más los materiales, pero acaban generando residuos. Y es que si se sigue produciendo al nivel que producimos a día de hoy, por mucho que reciclemos, eso es insostenible. Os pongo el ejemplo pues, de una botella de cristal. Una botella de cristal, por ejemplo, para el vino, ¿qué sentido tiene? Que bebamos ese contenido y tiremos la botella cuando van a volver a recoger esos restos, los van a volver a limpiar, a triturar para volver a fabricar un mismo producto que antes ya funcionaba, porque esa botella seguía siendo viable, seguía siendo útil, porque tenía todavía los componentes y la materia estaban todavía en uso y se podían seguir utilizando varias veces antes de pasar al proceso de reciclaje. El reciclaje debería hacerse cuando ya los materiales han perdido sus propiedades. Y luego también hay otros productos que entran al mercado, como puede ser un Tetabric, que nos dicen que sí, que es reciclable, pero tiene tantos compuestos que además
tiene plástico, tiene aluminio, tiene cartón, que eso hace que sea muchísimo más difícil reciclarlo. Por lo tanto, hay que ver qué tipos de materiales compramos, qué tipos de materiales hay en el mercado y cuáles son realmente aptos para ser reciclados. Y por último, lo que es la economía circular, que bueno, a mí me tiene, tengo que decirlo, enamorada porque es de los sistemas económicos que a nivel por lo menos conceptual se asemeja más a los ciclos naturales, donde no se genera basura, no veréis ningún animal o ser vivo que realmente genere residuo, porque lo que para uno no lo necesita, para otro es alimento. Pongámosle un animal carnívoro que luego deja unos huesos, pues vendrá otro animal que se alimenta de esos huesos y así se mantiene el ciclo de una manera más constante. La economía circular, básicamente, es una economía que es regenerativa por diseño. ¿Qué quiere decir esto? Que mantiene tanto los productos como los componentes y los materiales el mayor tiempo posible en su valor máximo. Y lo que busca este modelo es desvincular el desarrollo económico del consumo de recursos finitos. Y digo desarrollo y no digo crecimiento, porque la economía se ha basado muchísimo en el crecimiento, pensando que cuanto a mayor crecimiento, mayor felicidad y mayor progreso. Y eso no tiene por qué ser así. Como os decía, cuando estamos haciendo una economía a escala de los procesos naturales, porque nosotros también somos seres vivos, copiamos un modelo y vemos que no hay nada que crezca eternamente. Todo sube, todo baja, bueno, es la constante, ¿no?, que tiene la Tierra. Y seguimos por aquí. A ver cómo va. A ver, si he dejado. Vale. Me dicen que están escuchando un ruido. Sí que pido, si hay alguna persona con el micro abierto, que quizá lo voy a mutar yo, que a lo mejor es el micrófono de alguien. Ahí va. Vale. Pues seguimos por aquí. Bueno, como os comentaba, lo que es la economía circular es eso, muy interesante porque se asemeja a los procesos naturales. Y también hemos visto como una frase que a mí me gusta mucho de Gandhi, es que dice que en la Tierra hay suficientes recursos para satisfacer las necesidades de todos, pero no tanto como para satisfacer la necesidad de unos pocos. Y el crecimiento, tanto las posesiones como lo material, ha estado siempre muy vinculado al éxito. Nos hemos dado cuenta que realmente esto no es lo que produce la felicidad. Sí que necesitamos un mínimo, por supuesto, de objetos, cosas materiales, porque el ser humano también es materia, pero realmente somos mucho más que todo eso. La vida tiene un componente espiritual muy grande y que no se puede disociar de los procesos tanto industriales como económicos y menos dentro del hogar, porque al final eso simboliza las propias relaciones. No podemos decir, bueno, hago yoga de 6 a 8, pero luego trabajo en un sitio donde no puedo, tengo que disociar de mis valores y luego cuando vuelvo a casa continúo, porque al final eso crea una incongruencia y acaba generando ese estrés porque no estamos viviendo en esa unidad nuestra. La economía circular también habla de valores. Los valores es cierto que son subjetivos porque hablan de la importancia que tiene algo para una persona y le otorga ciertos aspectos de su vida y sus relaciones, pero hay ciertos valores que son, vamos a decir, generales o que están en el subconsciente colectivo y son simbólicos. Por ejemplo, el respeto se manifiesta pues, desde la puntualidad, también de ceder el asiento a alguien en el autobús. Estamos viendo que, bueno, que eso es una manera que tenemos como sociedad de simbolizar lo que es el respeto, ¿no? O escuchar a las personas. Y aquí vamos con la pregunta del millón. ¿Cuál es la relación entre la economía circular y la economía doméstica? La economía proviene del griego oikos, casa, y nomos, que son reglas o normas. Es decir, que la economía es el arte de la administración de la casa o de la economía doméstica. A mí me parece maravilloso porque eso quiere decir que una vez que aprendamos a gestionar la economía dentro del hogar, esto va a ser replicable a cualquier organismo, empresa, institución, ciudad y a partir de ahí vamos a hacer una economía muchísimo más regenerativa. Kate Raworth, que es una economista que está muy en defensa de la economía circular, ha hecho un modelo que se llama economía rosquilla, que de hecho lo han implementado o lo quieren implementar en Ámsterdam desde bueno, la alcaldesa, que va a ser una pionera.
Y esta economista plantea un nuevo modelo económico que sea más inclusivo y regenerativo por diseño, es decir, muy similar a lo que es la economía circular. ¿Y esto qué significa en la práctica? Significa que todo el mundo va a tener acceso a los bienes básicos, que son comida, vivienda, salud, pero dentro de los límites del planeta, porque vivimos en un planeta con recursos finitos y eso hay que aceptarlo como una peculiaridad y una característica propia del organismo del planeta. Es decir, que ¿qué pasaría si en cada hogar, en cada lugar se aplicase este modelo rosquilla y en cada decisión de compra, de viaje, banco, tuviésemos en cuenta cómo influye nuestro impacto personal en los límites sociales y planetarios? Porque realmente aquello que adquirimos del hogar ha sido antes construido, fabricado y gestionado dentro del planeta. Por lo tanto, si nosotras tenemos la responsabilidad y la increíble capacidad de poder decidir cambiar el transcurso de todas esas cosas que han tenido ese efecto y ese impacto dentro del mundo. Vale. Pues ahí vamos. Vamos ahora con el punto número 2, donde hablaba de lo que es el hogar, que es la célula planetaria y esa vinculación que hay entre hogar y el planeta. Aquí voy a hablaros del estrés, una palabra tan conocida y tan vivida, porque si algo es característico este periodo es del todo el estrés, ¿no?, en el que vivimos. Ahora es verdad que hemos bajado un poco el ritmo, pero ahora tenemos más ansiedad casi que estrés. Para mí hay tres tipos de estrés. Uno físico, que se basa más en las caídas, en roturas, en dolores musculares, un estrés biológico, por ejemplo, puede ser como la gripe, el coronavirus, toxinas, y un estrés químico, a través de componentes que generamos. También hay una palabra que me parece preciosa que se llama homeostasis, que significa homos, semejante, y estasis, de estabilidad. Y lo que trata básicamente es del conjunto de fenómenos que se autorregulan y que mantienen el medio interno de un organismo. Esto lo voy a llevar a la familia, es decir, la homeostasis familiar, que atiende al equilibrio de las alteraciones y los conflictos que se generan en el hogar. Los conflictos son sanos. El problema es de qué manera los resolvemos, que a veces no tenemos las herramientas adecuadas y eso acaba generando una pérdida de energía. Por lo tanto, regular el medio familiar, tanto interno como externo, es indispensable para esa condición estable y constante dentro de la familia. Luego también está la homeostasis planetaria. Si entendemos la Tierra como un ser vivo, como un organismo completo, como os decía, un sistema, se pueden producir aquí procesos de autorregulación también, por supuesto, en la biosfera, en la atmósfera, en el suelo. Hay un escrito de Mariana Matija que, bueno, no sé si la conocéis, ella es una divulgadora y defensora ambiental, diseñadora, que trabaja mucho a través, bueno, de su blog y es muy, muy interesante. Luego ya os copio el nombre. Y ella habla de las 5 cosas que no haríamos en casa, pero que se las hacemos al planeta. Y este escrito que tiene me ha inspirado a pensar que si mi casa fuese el planeta, ¿cómo estaría? Primero, el planeta estaría lleno de basura, porque mi casa sería, bueno, un lugar lleno de suciedad. Tiraría unos 2.100 millones de toneladas de basura al año, es decir, unas 800.000 piscinas llenas de basura. Estaría prácticamente todo el día bajando basura y solo habría reciclado un 16%. De hecho, ¿conocéis a alguien, no sé, que le guste la basura? La basura es algo que realmente nos incomoda y es como el ADN del hogar. Habla de nuestros miedos, habla de cosas que a lo mejor ni siquiera personas cercanas a nosotras conocen. Por eso se guarda en una bolsa negra y cuando vamos a bajarla no nos gusta casi ni encontrarnos con los vecinos, ¿no? Porque que nos vean con la basura es algo como un poco desagradable. Por lo tanto, la solución no es tanto sacar la basura lo antes posible para que no huela
o que no incomode, sino buscar la manera de dejar de producirla para no acumular o acabar desechando cosas que no nos gustan. Además, como os decía, la basura realmente es un fallo de sistema. Puede sonar muy Matrix, pero es tal cual. Si mi casa fuese el planeta, debería mucha agua contaminada. Teniendo en cuenta que solo el 2% del agua que hay en el mundo es dulce y mi cuerpo necesita un 70% de agua, qué menos que cuidar ese 2% tan privilegiado y tan, que es, vamos, oro líquido, y mantenerlo en las mejores condiciones posibles. Si mi casa fuese el planeta, explotaría a mis vecinos. Les diría que hay un precio que marca el mercado y que tienen que trabajar de continuo para que yo pueda consumir mucho y más barato. Y además mis vecinos, pues por supuesto, serían distintos de mí, de otra clase y tendrían otros derechos peores que los míos. Si mi casa fuese el planeta, estaría hasta arriba de cosas. No me podría mover de la cantidad de productos, objetos, algunos inservibles, que no tendría. No habría espacio para que entrase nada nuevo. También tendría un montón de animales, pero separados por habitaciones, todos juntos. En una habitación muchas gallinas, en otra habitación muchas vacas, en otras muchos cerdos, y les daría piensos para que engordasen lo antes posible. Si mi casa fuese el planeta, también tendría varias habitaciones para cultivar el maíz y otros productos que alimentasen a esos animales y generar así también biocombustibles. Y ya en las habitaciones restantes, que serían pocas, tendría algo de verdura y fruta para consumo propio, pero realmente poco variada. Y como en mi casa necesito atender muchas cosas a la vez, porque al final son muchas cosas a tener en cuenta, no tendría casi tiempo de caminar y me movería en coche. Y debido a todo este movimiento tan continuo y tan agotador, tan estresante que habría en mi casa estaría llena de gases tóxicos como el dióxido de carbono o el metano, fruto tanto de la movilidad como la producción de alimentos. Por lo tanto, es muy importante que cuando realicemos una acción asociada a un hábito, como puede ser sobre todo la compra, donde incido mucho, multiplícala y así podrás saber realmente su impacto. Cuando hablo, por ejemplo, bueno, es que es solo un envase, bueno, es que es solo una bolsa, ya, pero tú multiplica esas bolsas, esos envases a lo largo de la semana, a lo largo del mes, a lo largo del año, y ya si quieres multiplicar por habitantes, pues te darán cifras que sean desorbitantes. Por lo tanto, todo lo que se pueda actuar de una manera cercana con pequeños cambios es que es realmente donde se genera el gran cambio. Y ya por último, os voy a hablar de en qué consiste crear un hogar circular. Si tenéis alguna pregunta, apuntárosla para luego poder responderla. Un hogar circular es un proceso de transformación del hogar para generar ese hábitat, ese sistema que sea mucho más sostenible y aplicando metodologías de economía circular para crear o para ayudar a crear esa economía regenerativa y equitativa que queremos en el mundo. El proceso en sí de hogar circular dura a día de hoy 4 semanas y en cada semana se ve una estancia. La primera semana se ve la cocina. Dentro de la cocina pues, se trabajan desde la compra, el residuo, cómo se puede comprar los alimentos más de temporada, ciertas claves que a veces, bien sea por hábito o por deshábito, no tenemos incorporadas y por lo tanto hacen que nuestro día a día al final sea una carrera y acabemos tomando decisiones muy a corto plazo. Ahora, por suerte, este proceso que hemos vivido de coronavirus ha hecho que en muchos casos nos paremos a reflexionar y entendamos cómo queremos que sea nuestra vida, ¿no? Y que empecemos a liderar nosotras y nosotros con nuestras propias herramientas, que en muchos casos es las decisiones y la voluntad, nuestra propia realidad para que sea muchísimo más regenerativa y realmente sintamos, ¿no?, esa satisfacción como personas y nos sintamos parte tanto de la sociedad como del mundo. La segunda semana se va a ver el baño, con todo lo que tienen los productos de limpieza, todo, ¿no?, lo que se va un poquito por el desagüe, cómo crear, ¿no?, también nuevos productos. La tercera semana va a ser el dormitorio, aquí pues desde libros y otro tipo de la ropa también que genera muchísimo residuo. Y la última semana ya se ven lo que son otros pues elementos
comunes, tecnología, cosas que hay en estancias que se comparten y que no se han visto de una manera directa. ¿Y cómo funciona el proceso? Pues en cada semana se recibe un mail con una información importante y un checklist para diagnosticar la primera estancia, es decir, para observar qué hay en cada lugar, por qué están ahí esas cosas, qué nos están diciendo, porque al final muchas veces las cosas no te pertenecen, sino que tú perteneces a las cosas. Y es que todo lo que está, como digo yo, muerto, se da vida gracias a nosotras. Es decir, que si tú tienes un libro, solo se da la vida cuando tú lo lees. O sea, me refiero que al final hay esa especie de relación con los objetos, ese juego que es de interacción. El segundo email, lo que vemos es identificar aquellas cosas que tenemos, aquellas que nos queremos quedar y cuáles realmente no nos interesa. Aquí he bebido mucho de lo que son las técnicas y metodologías que utiliza el minimalismo, que para mí tiene mucho que ver con la R de reducir, que es una R de la pobre muy olvidada. Y así vemos qué cosas realmente nos están aportando y qué cosas están ahí ocupando un espacio que al final es una energía y un tiempo nuestro. Y en el tercer y último email hacemos ya una introducción de elementos más circulares, donde elaboramos las recetas, planificamos, distribuimos las tareas y también vemos de qué manera se pueden luego mantener los espacios, porque este proceso de hogar circular no es un proceso ni rápido ni lento. También depende mucho en el estado en el que esté cada hogar. Es un proceso muy personal, que se trabaja mucho a nivel introspectivo, que se trabaja mucho también las creencias, las limitaciones. No es únicamente un proceso material, sino que jugamos siempre con esa danza entre lo visible y lo invisible, vamos a decirlo así, entre lo material y lo inmaterial. Muchas veces lo material nos da información acerca nuestra, pero otras veces somos nosotras las que decidimos desde dentro generar un impacto o cambiar cosas de nuestro entorno. ¿Y de qué manera se vaya operativamente? Lo que vamos a hacer es, a través de un grupo de WhatsApp, que máximo 7 personas, ahí lo voy dinamizando yo. Pongo 7 personas porque funciona mejor, la verdad, que grupos que estén masificados. Y también se ha creado, bueno, en esta primera edición, donde únicamente participaron 6 personas, conmigo 7, porque era, bueno, la primera y era el proyecto piloto, pues se ha creado un grupo de comunidad, ¿no? Se han conocido y van compartiendo también el camino, porque hacer un camino de este tipo con más personas, pues siempre es mucho más agradable y cuando hay ese respeto mutuo y se entiende eso, que cada una está en su proceso, con sus vivencias y a partir de ahí se construye. Y os quería enseñar algunos ejemplos prácticos, ¿no? de productos que se ven, por ejemplo, en el curso, que es productos muy básicos que, como yo digo, nos han vendido. Tenemos en la cabeza que para hacer las cosas, productos de limpieza, cremas, se necesita casi, vamos, una maquinaria, un conocimiento, y realmente son cosas muy fáciles. Desde, por ejemplo, un limpiador de baño que tiene ácido cítrico y bicarbonato sódico, muy sencillo, desde limpiacristales, que funciona con vinagre aromatizado y agua, súper sencillo. Luego también hacer cosas ya más de productos de higiene, como puede ser un desodorante que puede ser con bicarbonato, con mantecas, de karité, con aceites esenciales y un poquito de aceite de coco y con eso ya tienes un desodorante que, vamos, nada tiene que envidiar con muchos productos que nos venden en las tiendas. Las cremas, que yo siempre digo que hacer una crema es hacer una mayonesa, no es más. Y pensamos que conlleva muchísima más complejidad. Para nada. Luego, otras de las cosas también que vemos es la sustitución de materiales de un solo uso por materiales de larga duración. Por ejemplo, pues las típicas bolsas de plástico, ¿no? Que poco a poco las van a ir eliminando por ley o por voluntad. Y estas bolsas que cada vez aparecerán más en los mercados, que son mallas, que son mucho más resistentes, como digo yo, un plástico inteligente, porque está creado para durar más, se puede lavar y es bastante, es higiénico porque cumple las características, ¿no? Y está a la venta. Luego las telas enceradas, que son sustitutos del film plástico y el papel aluminio.
Bueno, hay un montón de objetos ya en el mercado que lo que nos permite es también empezar a vincularnos de otra manera con las cosas. El empezar a tomar decisiones a corto y largo, a medio y largo plazo. No vivir desde las decisiones repentinas, espontáneas, porque esto hace que muchas veces no planifiquemos realmente nuestra vida. Por lo tanto, generar un hogar circular es un proceso que al final genera ese bienestar. Y vais a ver que hay muchísima similitud en lo que ocurre en la casa como lo que ocurre dentro del planeta. Entonces, ahora me gustaría dar pie, bueno, ha habido 2 personas que han participado, bueno, y alguna más, en el curso y que están conectadas. Y sí que me gustaría, bueno, que en 1 minuto o 2 comentasen un poquito, bueno, pues qué ha sido para ellas el proceso de una manera más personal, que lo puedan compartir con vosotros y luego ya iríamos a la ronda de preguntas. Entonces, Lali, no sé si estás por ahí, como estáis casi todos. Hola, Lali, te tienes que... Bueno, tengo que decir que a Lali sí que la conocía, pero a Toji, que luego va a comentar, no nos conocíamos, le llegó el curso y se animó. Entonces, Lali, si quieres... A ver, estás con el mute. Ahora, ¿me oís bien, no? Sí. Sí, bueno, pues mi proceso ha sido un poco, o sea, he llegado a la conclusión con la que ha empezado Bea. Toda la filosofía que nos has dicho, que además es precioso, yo lo descubrí al final. Yo, la verdad, lo que me movió es algo muy simple, y es que encontrarte a gusto en tu casa es empezarte a liberar de cosas. O sea, entras en una habitación y te estorba todo. Entras en la cocina y se te caen los cacharros. Empezabas un poco por ahí. Y me encontré con esta propuesta y me pareció interesante unir las dos cosas. Una, encontrar la propuesta, y otra, liberarme de ropa, cacharros, cómo lo organizo, etcétera, etcétera. Y bueno, pues un poco, ya has explicado, Bea, cómo es el proceso. No siempre le seguía porque en concreto en la cocina la tenía mucho miedo, tenía más cosas de las que me podía llevarme un día. Pero bueno, poco a poco lo fui realizando y la verdad que me he encontrado con lo que yo no esperaba. Yo simplemente quería liberarme de algo, quería liberarme y dejar mi casa donde te encuentres a gusto al entrar y donde estés bien. Y sí que a través de los enlaces que nos ibas mandando me he encontrado pues con una especie de filosofía con lo que dices, una filosofía porque te empiezas a pensar que por qué tienes tanto, que qué es lo que te lleva a haber llenado el hogar de cosas. Y si hoy tengo que llenar mi casa, no lo haría de la misma manera o no la llenaría. Es decir, he descubierto que sí que hay un proceso de transformación y además sin darte cuenta, vas poco a poco. Entre las reflexiones que nos manda Bea, la necesidad que tienes de liberarte y un poco por ahí descubres que te has metido en un proceso, es verdad, te has metido en un proceso. Y empiezas a pensar, esto no lo necesito, ¿para qué? Esto otro pues puede tener otro sentido. La verdad me ha gustado, no esperaba tanto, eso es cierto. Muchísimas gracias, Lali. Y Toji, si quieres aportar alguna otra cosa, si te apetece compartir, todo tuyo. Sí, bueno, pues muchas gracias por brindarme esta oportunidad y compartirlo con el resto de personas. Es verdad que para mí ha sido también una situación que es muy gratificante por varias cosas. Primero, que cuando te acercas a cualquier conocimiento, pues primero es como lo teórico y nunca llegas a lo práctico. Aquí ha sido el camino inverso. Hemos partido de lo práctico a lo teórico. Y claro, eso te da una ventaja importantísima, y es que vas desgranando todas las acciones pues en función de las capacidades que vayas tú desarrollando, ¿no? En tu casa, con tu gente, y de alguna manera también aprendes, quiero decir, a poner en valor aquello que has construido. Yo, por ejemplo, pues por la edad tengo más recorrido, quiero decir, que otras personas que son más jóvenes, y claro, encontrarme que yo he construido lo que he querido construir y de qué manera también me ha llenado de orgullo y de satisfacción. Y por otra parte,
pues también he encontrado situaciones, quiero decir, muy cotidianas que han sido de gran aprendizaje. Por ejemplo, en alguna de las estancias, sobre todo no tanto de ordenar o de desechar, sí de utilizar los elementos que tenemos de otra manera. Por ejemplo, pues en el tema de la conservación en el frigorífico, para mí ha sido una de las cosas importantísimas. O el tema también de cómo utilizar la aromaterapia pues para crear un ámbito muy confortable. Todo eso nos damos cuenta de que somos capaces de hacerlo con muy poco, nada más que con ilusión y con entusiasmo, y luego es un proceso que va trascendiendo a todas las personas que conforman tu hogar, ¿no? Pues en este caso, pues mi marido, o bueno, si están tus hijos o tus nietos o quien sea. Entonces son procesos muy, no sé, que te llenan como de satisfacción y de gozo, porque realmente vas descubriendo también parte de ti misma que reflejas en el hogar y que te satisface hacerlo. Yo le doy unas gracias estupendas no solo a Bea, sino también al resto de personas que hemos configurado el grupo, porque nos han creado lazos, quiero decir, de motivación, pues muy singulares. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Toyi. Como veis, bueno, cada persona aquí se lanza una información y cada persona lo recibe según las circunstancias personales que tenga. O sea, por eso, para una lo vive de una manera, otra vive de otra le impacta más una cosa, porque, bueno, al final es que somos seres, somos individuos, ¿no? Y tenemos nuestro, bueno, pues nuestro pequeño microcosmos dentro del hogar, así junto con la familia. Y ahora, pues quería dar pie a esa ronda de preguntas, hay cierta inquietud o alguna duda que no haya quedado clara, pues si es tecnológica no, esa no la puedo contestar, pero si tiene algo que ver con el hogar o, bueno, preguntas directamente que tengáis, ¿no? Cambios que queréis hacer, pues totalmente sentiros libres, ¿no? de preguntar. Si tenéis ahí, podéis levantar la mano o abrir el micro directamente. Bueno, pues nada, yo creo que está, que de momento no hay dudas, así que igualmente tenéis tanto mi contacto. Bueno, había una persona, María, que ha abierto el micro, luego se ha arrepentido. María. Sí, sí, perdón, tenía un problema. Es que tengo aquí el control de todo. No sé, la pregunta que tenía es si el curso es para cualquier nivel, es decir, que igual hay personas que ya están intentando hacer algunas actividades en su casa y luego hay otras personas que no saben ni por dónde empezar. O sea, el curso es para un poco de todo tipo de nivel. Sí, efectivamente. De hecho, pues, por ejemplo, lo que explicaba Lali, ¿no? Ella ha hecho mucho hincapié en la parte a lo mejor de organización, de ordenar. A lo mejor Toyi en esa parte ya tenía un proceso hecho, pero allá le llamamos la atención, pues, cosas del frigorífico que a lo mejor no había aplicado una metodología, unas estrategias, o el tema, pues, más de aromaterapia. O sea, realmente se dan herramientas, muchísimas herramientas, como eso, con un contenido súper práctico y cada una ya las va aplicando. Hay veces, bueno, pues que a lo mejor una estancia se te alarga más de la cuenta porque justamente, pues eso, tu dormitorio o tu armario de la ropa era un caos, ¿no? Que a mí eso me ha pasado, que mi armario no había por dónde entrar, era un desorden, entonces a lo mejor ahí necesito más tiempo, pero imagínate que el baño, pues realmente no uso muchos productos o los pocos productos que tengo me funcionan, entonces ahí a lo mejor paso más rápido. Como se va dando esa información escaladamente, sí que permite que se pueda digerir poco a poco. Pero bueno, luego el material está disponible, las personas lo pueden seguir usando y así si hay alguna cosa que quieres hacer más adelante, pues por ejemplo las recetas, que quizás sea lo que más cuesta introducir, pues poco a poco pues te compras tus productos y esta semana pues haces el limpiador, otra semana haces la crema. O sea que al final puedes ir tú también respetando tus ritmos. Ahora ha sido una época buena porque también ha pillado el coronavirus, pero tampoco sabemos cuánto se va a alargar y nos ha hecho también ser conscientes de qué nos rodea, ¿no? Qué tenemos en el hogar y cómo también están las relaciones dentro de la casa, porque al final las relaciones materiales también son un reflejo de las relaciones inmateriales en muchos casos.
eso, espero haberte respondido. Sí, sí, te he quedado. Sí, gracias. Gracias, María. Sí. Bueno, ¿alguna duda más por ahí? Hay un par de preguntas, creo, en el chat. A ver, gracias. Vale, dice Rosana, ¿el curso requiere un compromiso hasta el final o puede uno ir avanzando a su ritmo y con el compromiso que le permitan sus circunstancias? Por supuesto que el compromiso siempre es contigo misma y contigo misma no quiere decir que tengas que seguir el ritmo de tus compañeras por lo que dices. Cada circunstancia es única. Hubo personas que, por ejemplo, iniciaron el proceso pero que luego por circunstancias familiares, porque tenían que cuidar de algún ser querido, pues no pudieron continuar y es que se entiende perfectamente y no hay que sentirse, no hay que trabajarlo ni vivirlo nunca desde la culpabilidad. Eso, vamos, desde un principio siempre desde el respeto hacia una misma y avanzando al ritmo que tú decidas. Es decir, que si necesitas 2 meses, pues 2 meses. La cosa es que poco a poco, de hecho, todavía mantenemos el grupo de WhatsApp que hicimos porque, bueno, por petición se quiso mantener así, ya que se había creado esa comunidad. Y todavía después de acabar el proceso, alguna compañera sí que seguía enviando fotos. Pues mira, hoy me he puesto con esto que tenía aquí atrasado o me he puesto ya por fin con los papeles y lo celebramos y ya está y no pasa nada y lo recibimos igual. Y lo de los grupos no es obligatoria la participación, para nada. Lo que sí que digo, y ya no solo por este proceso, sino yo otras formaciones que he recibido, es que, por supuesto, los grupos numerosos no, por eso decidí no hacer un grupo de 20 personas o de 30, sino pequeños grupos y voy a trabajar así igualmente para este curso. Es que ayuda muchísimo ver cómo va o compartir la evolución, tanto tuya como celebrar la evolución de las compañeras, porque eso hace que te animes y que a lo mejor si tienes dificultades que a lo mejor sean limitantes por tu parte, es decir, no por agentes externos, sino porque a lo mejor digas, uff, es que me cuesta mucho enfrentarme, pues eso, como decía Lali, a la cocina, ¿no? Me da miedo entrar porque no sé lo que me voy a encontrar. Pues si tú ves que una compañera tuya, que a lo mejor la cuesta menos, se ha puesto a ello, dices, pero bueno, o de pronto dices, pero si tiene más cosas que yo, ¿no? Y entonces te entra, bueno, te hace gracia y ya te pones tú a ello. O sea que al final el grupo lo que ayuda es que como está hacia un valor común, hace que se trabaje, ¿no? Esa visión común. Vale, y nos pregunta Beltrana, bueno, saludos desde Colombia que se han conectado y estoy súper agradecida por ello. Unas compañeras que también trabajan con un negocio de moda circular. Y si se acoplan al horario de Colombia, pues realmente el envío de mensajes yo lo tengo automatizado para hacer el domingo, el martes y el jueves. Entonces, bueno, pues aunque yo lo envíe en horario español, a ti te va a llegar al cabo de, vamos, te llegará, pero en horario de Colombia. Y el grupo de WhatsApp está abierto 24 horas, me refiero, pues que aunque tú a lo mejor lo leas a una hora distinta, eso no va a repercutir en el transcurso del trabajo. Y nada, de nada, Rosana. Así que, bueno, pues de momento esto es todo. Si nadie tiene ninguna pregunta más, os digo que el domingo empieza la segunda edición. Ya hay algunas personas apuntadas y el sábado a las 12 ya cerraré inscripciones para poder empezar a gestionar los grupos y empezar a elaborar el resto de, bueno, pues toda la logística, ¿no?, que conlleva. Si tenéis intención de apuntaros, desde hogarcircular.org, ahí está el enlace y podéis inscribiros. Si tenéis cualquier duda, cualquier cosa que necesitéis preguntarme, desde hola@hogarcircular.org podéis también escribirme y aquí os dejo si queréis el enlace dentro de los mensajes. Nada, como tenéis mi email, pues bueno, realmente es agradeceros que hayáis estado aquí este tiempo. Espero que os hayáis podido llevar un poquito, aunque sea de lo que es un hogar circular. Y nos vemos en la siguiente. Un abrazo muy grande.